Muy buenos días para todos. Mi nombre es César Augusto Amaya, estudiante de cuarto semestre de filosofía y hoy voy a exponer la fenomenología y su crítica a la ciencia positiva. Voy a describir un poco la imagen que está al lado derecho de la diapositiva, porque de pronto por su tamaño no se alcanza a ver muy bien. Son unas personitas sentadas como en cubículos de trabajo al lado izquierdo y otras personas como experimentando diversas sensaciones y emociones del mundo real o experimental en el lado derecho. Es un cerebro, por decirlo así. Y es que me pareció un tanto simbólica la imagen, pues creo que debemos tener la mente muy abierta para estos conceptos que nos trata de transmitir Edmund Husserl y Jan Patočka en sus escritos, dado que en el mundo moderno o actual hemos glorificado a tal punto la ciencia que no nos deja espacio para una crítica constructiva o para explorar otras alternativas de conocimiento. Digamos que estamos un poco maravillados por todos los resultados de la tecnología y no es para menos. Sus avances en los últimos siglos ha sido enorme y sus resultados evidentes, pero la aproximación que nos propone la fenomenología es un tanto desde describir el problema que presenta la ciencia moderna y el positivismo. Es una suerte de metodología en la que se cimenta la ciencia moderna. Es así como la ciencia nos puede explicar muchos factos, pero no se agota el sentido. El enfoque positivista lo que trata es de hacernos ver toda la importancia de lo medible, lo objetivo, lo experimental y observable desde el punto de vista de la ciencia, pero resulta que esta no es la única forma de validar los conocimientos, no es la única forma de llegar al saber. Mucho antes de que existiera la tecnología moderna o la ciencia moderna y el método científico, hace miles de años, ya buscábamos un sentido para la vida, ya hablábamos de la libertad, de la ética, de la moral, de las emociones, de los arques y en general de la experiencia humana, que era lo que veíamos, que era lo que experimentábamos. Entonces se llega a una suerte de crisis, es la crisis del sentido, como dije, no de los resultados de la ciencia. Los resultados de la ciencia eh, sí se aplauden, pero nos hace falta una partecita de la vida y una parte muy importante, eh, que no todo es medible, que no todo es cuantificable y que no todo puede ser objetivo. Debemos darle paso a la subjetividad. ¿Quién es quien vive? ¿Quién es quien entiende? ¿Quién es el que está experimentando algo? Llegamos a una pérdida de significado en donde hay muchos hechos, muchas cuestiones comprobables, pero eso no garantiza que comprendamos eh, la humanidad o la vida del todo. Entonces, eh, hay otros caminos, hay otras alternativas. Es así como llegamos al concepto de Lebensweg o mundo
mundo de la vida. Este Lebenswelt, eh, pues nos invita a, a pensar que finalmente la ciencia no partió de cero, partió de las construcciones teóricas que se habían hecho desde hace muchos siglos atrás. De hecho, el mismo Newton alguna vez decía que si él había podido ver tan lejos es porque se había parado en hombros de gigantes. Entonces, la ciencia no arrancó desde cero, arrancó desde el mundo en que ya nosotros vivimos. Así las cosas, tenemos que revisar cómo es esa vivencia, qué significados le damos a la cotidianidad y a la rutina, que muchas veces nos parecen inverosímiles, pero que rara vez entendemos su complejidad inherente, la experiencia previa, la comprensión de muchos fenómenos eh, que no son tan evidentes, ciertas emociones, ciertos comportamientos, ciertas conductas se escapan a la abstracción o a la cuantificación de la ciencia. Entonces, el concepto de Lebenswelt nos devuelve a esas preguntas originarias sobre el mundo de la vida. Cuando digo nos devuelve, no es que nos atrase, sino que nos hace repensar en que no podemos borrar precisamente esa construcción del mundo de la vida por una nueva construcción que es la de la ciencia moderna. Aquí llegamos a otro concepto muy importante que es la epogé. La epogé no es negar la existencia del mundo, pero tampoco significa afirmarla per se. Es simplemente examinar los fenómenos que ocurren o que experimentamos. Es como declararnos un poco agnósticos respecto a la vida, ni afirmar ni negar, simplemente preguntarnos. Y dejar de un lado todo lo que dábamos por sentado. Digamos que presuponer tantas cosas. Y empezar a describir y a descubrir los fenómenos tal como aparecen. O sea, la cosa en sí, describir el contexto de las cosas. Y el sujeto en sí, el humano, no es solo un objeto del mundo, eh, es partícipe de ese mundo que aparece. Aquí hay una profundización de la crítica por parte del autor Patoka, eh, e invita, digamos, a vigilar las propias abstracciones y devolvernos a esa experiencia. Entonces teníamos en Husserl un flujo que iba desde la crisis, el retorno a la subjetividad, la invitación a la apogeo, y luego en Patoka, pues nos invita también a cuestionar sobre esas construcciones heredadas de la ciencia y aún de la propia filosofía para mirar más allá y preguntarnos cómo aparece aquello que aparece. O sea, la idea no es, eh, si abordamos desde el punto de vista fenomenológico, no es volvernos al hacer esas preguntas y esas descripciones y esas subjetividades, la idea no es volvernos igual de abstractos a la ciencia, sino conservar ese camino hacia la experiencia.
Entonces, así las cosas, después de revisar este pequeño flujo de la ciencia moderna, el positivismo, la crisis que se genera a través de eso, en el Lebenswelt, que es el mundo vivido, la experiencia y la apogee, pues llegamos a una pequeña conclusión y es revisar otra vez el sentido de la vida. Y es que podemos saber cada vez más acerca del mundo, pero eso no garantiza que comprendamos mejor qué significa lo que vivimos acá. Eso toca seguirnoslo preguntando, eso toca seguirlo indagando. A la fenomenología no se ocupa de dar, digamos, o de enlistar una cantidad de respuestas sobre lo demostrable eh, bajo un método como la ciencia, sino llegar a unas preguntas profundas, originarias, fundamentadas en la experiencia, en lo subjetivo, en lo que se vive. Y no es que se pretenda abandonar la ciencia o borrarla o desprestigiarla, ni mucho menos satanizarla, por decirlo en un término coloquial, sino recuperar esa relación que tenemos con el sentido humano, con, con lo que sabemos por experiencia, no solo en nuestras vidas actuales, sino en lo que sabemos por experiencia de pensadores en el pasado. Entonces es una invitación bastante importante, como lo decía en el primer slide, hay que tener la mente como muy abierta para pues lograr entender un poco esta invitación que nos hace la fenomenología. Agradeciéndoles mucho por su atención, por su tiempo. Muchísimas gracias.